Ya conocimos varias de las que fueron consideradas peores películas de los 80, al menos por gran parte de la crítica. Y en esta ocasión vamos a conocer las peores de la década de los 90. Una década marcada por los DVD y nuevos directores que continuaron las huellas de grandes como Spielberg y otros que trataron de innovar adaptando videojuegos. En este video vamos a recordar aquellas películas que intentaron convertirse en los clásicos del mañana, pero terminaron siendo vapuleados por la crítica, olvidados por el público o tal vez infravaloradas que obtuvieron el estatus de culto más adelante. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En 1976, de la mano de un joven Sylvester Stallone nacía una leyenda, el boxeador más reconocido del cine, Rocky Balboa. Un boxeador amateur de mirada triste que consiguió torcer su destino luego de conseguir una pelea con el campeón del mundo Apollo Creed. Una película que destacó por servir de inspiración a toda una generación. Un hombre común y corriente que a base de disciplina pudo obtener un gran reconocimiento. Gracias a este éxito la franquicia se extendió en el tiempo, pero sus secuelas no gozaron del mismo recibimiento por parte del público. Es así que en 1990 llegó Rocky V, una película que iba a finalizar la historia del legendario boxeador, pero terminó estrellándose contra un paredón de críticas descarnadas. La mayoría coincidió en que esta entrega no se ajustaba al tono y la calidad de las películas anteriores, y más allá de que en taquilla no le fue tan mal, ni al mismo Stallone lo terminó de convencer. Según el actor, lo que más le molestaba era saber que los fanáticos no consideraban a Rocky V como parte de la saga. También hizo una autocrítica y reconoció que todo estuvo mal con la película desde el guión hasta la dirección, y cuando le preguntaron qué puntaje le pondría, él dijo un rotundo 0. En el documental hecho para Netflix, Stallone comentó que el gran problema fue encontrar un oponente digno para aquel final, y hasta se lamentó de matar a Apollo Creed en el ring porque después de pensarlo mejor le hubiese gustado más que sobreviviera y se transformara en el mentor de Rocky para ese gran final. Muchas decisiones mal tomadas convirtieron a Rocky V en una de las peores películas de 1990. Este sujeto te está usando como cebo. Quiere que tú y yo entremos en el ring. Es lo que quiere, que peleemos entre nosotros para ganar dinero. ¿No es cierto? No le importas tú, Tommy. Tampoco le importo yo. En el segundo lugar nos encontramos con una de las primeras películas calificadas como la peor jamás filmada, Troll 2. La primera entrega se llamó Toro que el Troll, se estrenó en 1986 y estuvo protagonizada por Noah Hathaway, aquel actor que conmovió a toda una generación intentando rescatar al caballo Artax en la historia sin fin. Y esta película también había vuelto a estar un poco en boca de todos en estos tiempos cuando se acusó a J.K. Rowling de robarle la idea para Harry Potter. Si quieren saber de qué trató aquella saga, les comento que hay un video en el canal. Pero si bien Turok no había tenido un gran éxito, 4 años después llegaría una de las peores secuelas de la historia. Esta se tituló simplemente Troll 2 y para empezar no contó con trolls sino con duendes. También se alejó completamente de la fantasía que rodeaba el troll original y a cambio aparecieron duendes asesinos, con trajes de muy bajo presupuesto. Sin embargo, más allá de los feos trajes, una dirección bastante dudosa y actuaciones muy pero muy malas, Troll se abrió paso en Estados Unidos como una película de comedia. Esto sorprendió completamente al director, el cual confesó años después que esa nunca había sido su intención. La crítica la calificó como la peor película jamás filmada hasta el momento, hasta que ciertas personas empezaron a verla con otros ojos. Indudablemente miedo a aquellos duendes no daban, pero sí risa. Y esto la hizo memorable y que fuese cosechando muchos fanáticos que la convirtieron en una película de culto. Hasta incluso en el 2007 se llevó a cabo un documental de la película, el cual a diferencia de ella recibió las mejores críticas. ¿Quieres un poco, Joshua? En 1991 se estrenaba la secuela de La Laguna Azul, aquella película que nos contaba la historia de Emmeline y Richard, dos niños que quedaban varados en una isla donde debían ingeniárselas para sobrevivir, y también veíamos toda la revolución hormonal de estos jóvenes. Pero este retorno no sería recibido de la mejor manera. Ya de por sí la película original tuvo una recepción terrible en cuanto a las críticas, las cuales la definieron como una película estúpida de diálogos absurdos y actuaciones olvidables. Otros llegaron a decir que no sabían si la película era realmente recomendable para los adolescentes, ya que rozaba lo pornográfico. Pero como en la taquilla había logrado tener una buena recaudación, Columbia Pictures decidió llevar a cabo El Retorno a la Laguna Azul. Esta estuvo protagonizada por una joven Mila Jovovich y Brian Krause y continuaba directamente donde terminó la anterior. Pero esta vez no solo la crítica la rechazó, sino que el público en general también. Su presupuesto había sido de $11 millones y lo que recaudó fue apenas 2.8 millones. Con esto el estudio se dio cuenta de que la mayoría de la gente que había concurrido al cine a ver la primera entrega no precisamente le había gustado la película. También recibió múltiples nominaciones a los premios Razzie, no solo por peor guión, dirección y actuaciones, sino como peor película del año y peor película jamás hecha. No me interesa nada. No me importa lo que ella quiere. Ahora lo sé, Lily.
Entiende que tú eres lo más importante para mí en el mundo. En el siguiente lugar nos encontramos con El guardaespaldas, aquella película que tuvo a Kevin Costner y Whitney Houston como protagonistas, pero fue odiada unánimemente por la crítica. Costner venía de grandes éxitos como Los Intocables, Robin Hood y Danza con Lobos. La última consiguió sacarle de las manos el Oscar a nada más y nada menos que a Goodfellas y El Padrino 3 en 1990. Y luego el actor pasó a convertirse en productor y protagonista del Guardaespaldas, película que se transformaría en un clásico y también empujaría la carrera de Houston hacia la cima, con el solo hecho de decirles que la banda sonora se convirtió en el clásico más vendido de la historia después de Thriller de Michael Jackson y Back in the Black de AC/DC. Pero la crítica de aquel entonces no vio con buenos ojos esta historia y solo se burló de ella y hasta el nuevo look de Costner. La revista Entertainment Weekly hizo una severa crítica y finalizó diciendo que ver las actuaciones de Costner y Houston era como ver a dos estatuas intentando aparearse. Los premios Razzie también se hicieron eco de aquellas opiniones y nominaron a la película como peor del año, y con el tiempo la incluyeron en su guía oficial de las peores películas jamás realizadas. Terminemos con esto de una vez. Dame un beso. Adiós, Rachel. Adiós, Frank. Ahora saltamos a 1993 y nos encontramos con un gran clásico que seguramente la mayoría hemos visto, El último gran héroe. Esta película, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, surgió en un momento donde las películas de acción y disparos abundaban. Por lo tanto, El último gran héroe iba a funcionar como otra opción que aflojara un poco con aquella violencia. También es interesante saber que los medios de comunicación responsabilizaban a las películas de Stallone y otras similares por la violencia en las calles. Así que según ellos, esta película era una excelente opción. El último gran héroe nos presentaba la historia de un niño que había perdido a su padre y que encontraba en las películas de acción el refugio perfecto ante aquella triste realidad. Y un día, gracias a un ticket mágico, este niño lograba cumplir su sueño de vivir una gran aventura en una película. La idea parecía fascinante para los guionistas y la productora. Algunos llegaron a considerarla como el nuevo Mago de Oz. Pero después de varios problemas con los directores y guionistas, la historia fue cambiando para mal. Uno de los allegados a la producción expresó que fue muy frustrante ver a Arnold muy entusiasmado de participar en una película y terminar haciendo otra. Cuando finalmente se estrenó, la crítica fue lapidaria y el público en general no fue nada piadoso. El estudio perdió cerca de $25 millones en el proyecto y El último gran héroe no solo fue considerado el fracaso del año, sino una de las peores películas de los 90. Muchos años después, uno de los guionistas reveló cuál había sido el verdadero problema, y esto según él fue que tenían miedo de que Schwarzenegger se marchara enojado del proyecto. En ese entonces el actor aseguraba $150 millones en taquilla, o al menos eso se pensaba. ¡Espera! ¿A dónde vas? Yo volveré. ¡Ja! No sabías que diría eso, ¿verdad? Es lo que siempre dices. ¿En serio? Ahora saltamos a 1995 y nos encontramos con la película que casi termina con la carrera de Kevin Costner, Waterworld. Si ya el actor venía aguantando el rechazo de la crítica por El guardaespaldas, ahora esta nueva producción también sería la responsable del intento de frustrar su carrera. La película nos presentaba un mundo distópico donde la gente sobrevivía como podía en la inmensidad de un océano sin continentes. Y en medio de este nuevo mundo nos encontrábamos con Costner interpretando a un hombre mitad pez y mitad hombre, el cual termina luchando por la búsqueda de la supuesta tierra firme. La idea había comenzado como una versión de muy bajo presupuesto de Mad Max, pero con un contexto posapocalíptico llevado al agua. Después de varias manos, finalmente el guión cayó en manos de Costner, quien aceptó no solo protagonizar la cinta, sino producirla y dejar la dirección a cargo de su amigo Kevin Reynolds. Pero a medida que la película avanzó, los problemas fueron creciendo. Primero creció el presupuesto, ya que al final se incluyeron varias cosas en la marcha, aparte de que construyeron grandes estructuras sobre el mar que tenían que trasladar y desarmar todos los días después de filmar. Pero lejos de escuchar los consejos de Spielberg sobre rodar en el mar, Costner sufrió las adversidades de un clima caótico. Vientos de grandes velocidades produjeron que el elenco sufriera descomposturas todos los días y en todo momento. El mismo Kevin Costner quedó varado varios minutos a lo alto de una de las estructuras, ya que los vientos impedían que la producción fuese por él. Esto hizo que se reescribiera gran parte de la historia intentando evitar el agua, y como si fuera poco, en postproducción Costner y el director casi terminaron a las manos. Todo esto desembocó en un estreno acorde a la producción de Waterworld. La taquilla nunca logró despegar, ni siquiera rozó el éxito ni en Estados Unidos ni a nivel internacional, y Universal nunca pudo recuperar su inversión. Las críticas las defenestraron y, como hicieron con muchos otros, sentenciaron que este había sido el fin de Kevin Costner. Sin embargo, en retrospectiva, tanto el actor como el director coincidieron en que no era una mala película. Tampoco la mejor, pero en su momento hubo un frenesí que se retroalimentaba debido a que la prensa había decidido odiarla. ¿Nunca te has puesto a escuchar? ¿Qué cosa? El sonido del mundo. No escucho nada. Es porque tú hablas mucho.
y no dejas de moverte. Para 1996, Demi Moore tenía 32 años y era considerada como una de las mujeres más hermosas y sensuales del momento. También venía de participar en grandes películas como Cuestión de Honor, Propuesta Indecente y Ghost, la sombra del amor. Hasta que le llegó una propuesta poco interesante, pero con un cheque enorme. Esta era striptease y lo que el estudio le ofrecía eran $12 millones por interpretar a una madre que se veía obligada a trabajar de stripper. Apenas trascendió la cifra que Moore iba a cobrar, los medios de comunicación la crucificaron. Hasta llegaron a decir que era un acto de prostitución artística, intentando desmerecer la actuación de la actriz. Pero esto al estudio poco le importó, ya que apostaba a que las mujeres comprarían las entradas identificándose con la historia. Y también los hombres, quienes obviamente no se perderían a una Demi Moore bastante hot. Muchos años después, la actriz reveló lo obsesiva que se había vuelto con su cuerpo y cómo esto le había traído grandes problemas que terminaron en trastornos alimenticios. La película llegó a cines un 28 de agosto de 1996 y lo que parecía estar condenado al éxito se convirtió en un fracaso total. Según las críticas, Striptease intentaba ser sexy y graciosa, pero resultó ser una película torpe, puritana y bastante ridícula. La mayoría de las reseñas coincidieron en que la historia estaba mal contada, mal filmada y mal actuada. Los premios Razzie le dieron 7 nominaciones a la película, consagrando a Demi Moore como la peor actriz del año. El público en general tampoco acompañó la propuesta y la actriz fue corrida de varios proyectos a futuro. A partir de esta película, Moore fue tildada como la típica actriz insoportable, y las propuestas fueron disminuyendo y sus películas nunca más alcanzaron el éxito. Aaron Grant is desperate, and desperate times call for desperate measures. Ahora nos encontramos con una de las películas más polémicas de los 90, La isla del Dr. Moreau. Una película que intentó llevar nuevamente al cine la obra de Herbert George Wells, donde nos presentaba esta parábola del hombre jugando a ser Dios. Con un gran elenco detrás como Marlon Brando, Val Kilmer y David Dulles, la película fue considerada como la más desastrosa jamás hecha. De por sí, la contratación de la leyenda viviente de Brando significó un gran problema para toda la producción. Hasta el dueño de New Line Cinema se había opuesto, ya que el actor era reconocido no solo por su gran trabajo, sino también por hacer lo que se le daba la gana. Y encima participó de la película luego de haber perdido a su hija, la cual se había quitado la vida en un centro de rehabilitación. Val Kilmer no se quedó atrás y su ego fue el protagonista de un conflicto inminente. Después de esto, los problemas siguieron escalando entre los actores. La desconfianza del estudio sobre el director aumentó y lo terminaron despidiendo, y encima los agarró un huracán que arruinó gran parte de los decorados. Apenas se estrenó, la crítica no le tuvo piedad y la consideraron imposible de ver. Hasta el actor David Dulles confesó nunca haberla visto porque le daba vergüenza. El director Stanley no volvió a dirigir por un largo tiempo y La isla del Dr. Moreau fue apodada como la película maldita. This is the most outrageous spectacle I have ever witnessed. Look at yourself. I understand that I must be shocking to you. En el siguiente lugar nos encontramos con Batman y Robin de 1997, una película que intentó conseguir el éxito de sus predecesoras, pero se quedó en eso, en el intento. Lejos de la óptica oscura de Tim Burton, el nuevo director le impregnó a la película un tono extremadamente infantil que estupidizaba al legendario Caballero de la Noche. La historia incluyó a Arnold Schwarzenegger como el Señor Frío intentando congelar a toda Ciudad Gótica, mientras Hiedra Venenosa también intentaba sembrar el caos. Y por otro lado teníamos una nueva cara de Bruce Wayne, ahora interpretado por George Clooney. Pero nada sirvió para que esta película no se transformara en la peor película del año y de todos los tiempos. La crítica defenestró el guión, los diseños de los trajes, las actuaciones y la atmósfera colorida en la que se movían los personajes. Batman y Robin obtuvo 11 nominaciones en los premios Razzie y después fue elegida por la revista Empire como una de las 50 peores películas de toda la historia. Algo curioso a destacar es que en Latinoamérica la crítica no fue tan pesimista y llegaron a elogiar el trabajo de los villanos, pero en realidad con el tiempo se entendió que esto fue debido al doblaje, porque en su idioma original parecía sacada de un curso de teatro. Esto fue lo que expresaron varios medios norteamericanos. El guión fue tan flojo que hasta el mismo Arnold reconoció que le había dado cierta vergüenza a sus diálogos, y lo forzoso que parecían para que todo lo que su personaje dijera coincidiera con el frío. Cuando le preguntaron a Clooney si retomaría su papel luego de su aparición en la película de Flash de Andy Muschietti, el actor contestó que ni estando completamente drogado volvería a interpretar a aquel Batman con pezones de goma. In this universe, there's only one absolute. Everything freezes. Y para terminar esta lista de peores películas de los 90, no podemos dejar de lado la versión hollywoodense de Godzilla. Después del éxito del Día de la Independencia, Hollywood se interesó en llevar a la pantalla grande a Godzilla, de la mano del mismo director Roland Emmerich. El personaje ya había estado en varias charlas de distintos estudios con Toho, empresa creadora, pero nunca habían llegado a un acuerdo.
Y cuando finalmente lograron el acuerdo, Toho puso varias cláusulas al contrato de lo que podían hacer y no con Godzilla. Sin embargo, el diseño cambió rotundamente y cuando llegó a los cines las primeras impresiones fueron bastante malas. Aquellos fanáticos que habían crecido con el personaje se sentían profundamente decepcionados, a tal punto que llegaron cartas al estudio pidiendo que le quitaran el nombre de Godzilla. Toho se sintió muy ofendida también por el resultado de aquel Godzilla con cara de iguana y cuerpo de rana, y decidieron nunca más prestar los derechos del personaje a ninguna empresa hollywoodense. El Time publicó una filosa crítica que decía que Godzilla era una película tan estúpida como Escupir al viento, y los Razzie la nominaron a peor película entre otras cosas. Igualmente, más allá de las críticas, Godzilla se convirtió en una de las películas más taquilleras de aquel año, pero su trilogía fue cancelada. No solo por el feo diseño del monstruo, sino porque Emmerich había expresado a Toho que no quería atarse a sus historias, por lo tanto pretendía ser original y seguramente en las futuras películas descartaría a sus monstruos por unos nuevos inventados. Inmediatamente Toho le cerró las puertas. Pero bueno amigos, llegamos al final de la primera parte de peores películas de los 90 según la crítica. Ahora me gustaría saber tu opinión de estas películas, si considerás que realmente fueron tan malas como se dijo en su tiempo o son puras exageraciones. Y si te gustó el video y te gusta el contenido que hago, no te olvides de dejar un like y me das una mano gigante para seguir subiendo más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.